hermanos, ¿cómo están? Un saludo para todos en sus hogares, en sus familias que están allí estudiando la palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 7 y leeremos los versículos del 1 al 17. Dice así la palabra inspirada por Dios. Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000, y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche y en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Oremos. Padre, gracias Señor, porque tu palabra nos muestra que somos conocidos por ti y que somos también rescatados por ti en medio de un mundo idólatra, un mundo que se rebela contra tu nombre. Padre, permite que esta palabra guíe nuestras almas al consuelo y también a la expectativa de poder ser rescatados de un mundo de tinieblas. Gracias por esta palabra, gracias Señor por la revelación de Jesucristo. Guíame en medio y guíanos en este tiempo para que tu palabra produzca fruto en nuestros corazones, fruto de salvación también a quien no te conoce. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Pastor. Amén. Bien, y el secularismo, no sé si han escuchado ese término, es una filosofía de este tiempo que se ocupa únicamente del aquí
y el ahora. Es decir, el secularismo está dirigiendo al mundo a pensar únicamente en las cosas de este mundo, sin considerar para nada lo eterno. Están diseñando un mundo para que la felicidad se encuentre en este mundo, para que la satisfacción sea este mundo, totalmente sin nombrar y sin tener en cuenta a Dios. Esto contrasta con lo que sucedía en el siglo XVIII con Martín Lutero y también con Juan Calvino, más bien el siglo XVI exactamente, donde toda la gente estaba preocupada por el destino eterno de sus almas. Realmente eso fue lo que produjo la Reforma, porque todos querían pagar indulgencias, estaban muy preocupados por el destino eterno de aquellos que habían muerto, de sus familiares. Entonces, en ese tiempo, todos estaban preocupados por su eternidad. Sin embargo, eso contrasta con lo que pasa hoy en día cuando el secularismo ha impregnado la cultura de nuestro tiempo y no admite absolutamente que se nombre nada de lo eterno. Esta sociedad y esta cultura no admite que sus decisiones, que sus vidas, que todo lo que hoy valoran va a tener un efecto eterno. El secularismo, esta filosofía impregna la sociedad, está en el aire que respiramos, está en las universidades, está en los medios, está en el internet, está en las redes sociales, porque nadie se preocupa de la eternidad. Aún los gobiernos quieren resolver los problemas de la sociedad con más tecnología, con más educación y ahora afanosamente buscando una vacuna también para poder garantizar que todos tendrán una mejor calidad de vida. Sin embargo, el texto que estudiaremos, en este texto Dios ha planeado un rescate no de las aflicciones de este mundo, sino que es un rescate del destino eterno que sobrevendrá sobre todos los habitantes del mundo. Y ese es el mensaje en esta hora para ustedes. Dios conoce a todos sus siervos y los rescata de su ira. Dios conoce a todos sus siervos y los rescata de su ira. Estudiaremos este texto en 2 puntos bastante sencillos de comprender, tal como el mensaje. Dios, en primer lugar, veremos de los versículos 1 al 12 que Dios conoce a todos sus siervos, y luego veremos de los versículos 13 al 17 que Dios rescata a todos sus siervos. Entonces tenemos un interrogante que vemos en el capítulo 6, versículo 11, dice el texto dice, hasta que se completará también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Hay un número de consiervos que están allí. Veíamos en el mensaje anterior acerca de los que están clamando por venganza, pero faltan aún que se complete ese número de aquellos que van a morir por el testimonio de Jesucristo. Esa pregunta está ligada directamente también al versículo 17, donde aquellos que están padeciendo la ira del Cordero hacen una pregunta: ¿quién podrá sostenerse delante del Cordero? El capítulo 7, el texto que estamos estudiando, responde de alguna manera, es como un interludio, es decir, hay destrucción antes y hay destrucción después, y en el centro vemos en el capítulo 7 una especie de pausa dentro de esa destrucción antes que se completen esas 7 trompetas, esa destrucción que va a ser mayor inclusive que los sellos que se han desatado anteriormente. En el verso 1, Juan describe una imagen impactante. Hay 4 ángeles deteniendo los vientos, están listos para desatar la destrucción que viene sobre la tierra. Sin embargo, un ángel
un mensaje del Dios vivo, es casi la voz de Dios, Dios diciéndoles que se detengan, que no hagan daño a la tierra, al mar, ni a los árboles, es decir, a toda la fuente de la vida humana, hasta que los siervos de Dios reciban un sello en sus frentes. Dice el versículo 3, precisamente diciendo, venía esa voz, ese ángel, mensajero de Dios: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Precisamente la expresión sellar en la frente es usada también en Ezequiel capítulo 9, versículo 4, cuando tenemos allí una escena en el Antiguo Testamento. Dios ordena sellar en las frentes a todos aquellos que no han participado de la idolatría en Jerusalén. Estos siervos que van a ser sellados son los que gimen por la idolatría de Jerusalén, mientras en el santuario hay toda una abominación, y Dios entonces ordena librar del exterminio solamente a estos siervos que están gimiendo, que están adoloridos, que están totalmente entristecidos por la idolatría de Jerusalén y especialmente en el santuario mismo de Dios. Y esta misma escena parece que se repite aquí en Apocalipsis, es un eco, esa escena del Antiguo Testamento, porque ahora en Apocalipsis los siervos de Dios son sellados y destinados a salvación eterna. En otras palabras, Dios toma la iniciativa en medio de esos sellos que están siendo desatados para poder sellar y destinar para salvación a sus siervos. Dios conoce perfectamente a todos sus siervos. Dios conoce, así como pasaba en Ezequiel, a todos los siervos que están gimiendo por el pecado de la humanidad, a todos que están indignados con la rebeldía contra el Dios o contra nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. También Dios conoce a todos los siervos que están dispuestos a entregar sus vidas por el testimonio de la palabra de Dios. Quizás no necesariamente alguno de nosotros en esta área o en este continente vamos a ser perseguidos, al menos aún no hemos escuchado eso. Sin embargo, Dios conoce a todos aquellos que están dispuestos a entregar su vida por el testimonio de la palabra de Dios, deponiendo sus intereses, deponiendo sus prioridades por la palabra de Dios y por el testimonio del Evangelio. Pero también Dios conoce perfectamente a todos aquellos que huyen de la idolatría, que adoran únicamente al único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, nuestro Señor y Padre eterno. Hermano, quizás tú pienses que las aflicciones que estás pasando, que las circunstancias que estás atravesando en estos tiempos, es probable con enfermedad, con escasez, con frustración, con tensiones, con desánimo también. Pareciera que haces parte únicamente de todo lo que el mundo está recibiendo, que quizás haces parte de las estadísticas de este país, o quizás estás pensando que Dios no se ha fijado en tu situación, en tu condición, que eres extraño a la sociedad, que estás sufriendo a solas en algún rincón de este planeta y de este país, aún en tu barrio, en tu trabajo. Quizás piensas que eres contado juntamente con todos aquellos que también padecen los efectos de estos tiempos. Sin embargo, Dios nos recuerda que Él conoce perfectamente tu vida y conoce todos tus temores, y también te ha sellado para salvación. Ahora hay una pregunta también: ¿cuántos serán rescatados de la ira del Cordero? El versículo 4, hay un número allí
dice, y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Este número es el resultado de multiplicar 12 por 12,000, pero en realidad es un número simbólico, habla de un número perfecto, es un número completo que habla acerca de que el número de aquellos consiervos que faltan por morir será completo, estará perfectamente, ninguno quedará por fuera de ese número. No se trata perfectamente, o como quizás algunos puedan pensar a primera vista al ver el texto, que se trata de unos elegidos por su etnia, es decir, por pertenecer al pueblo, a la etnia, al linaje de Israel. Pero en realidad este número nos recuerda más bien que esas 12 tribus que salieron cuando fueron liberadas de Egipto, también por un cordero que fue sacrificado para que ellos pudieran ser liberados de la opresión y de la esclavitud de Egipto. El versículo 14, justamente cuando un anciano mejor le pregunta a Juan quiénes son, él mismo contesta que son aquellos que vienen de la gran tribulación. Entonces ellos han salido de la tribulación y también han sido rescatados, como nos dice el capítulo 14, donde menciona también a los 144,000 como aquellos rescatados de la tierra. Entonces tenemos allí este número que no representa, y eso tenemos que tenerlo presente, no representa un pueblo que pertenezca a un linaje, sino que es un símbolo de todo el pueblo o todos los siervos que no participaron tampoco de la idolatría. Al leer estos versículos del 4 hasta el 8, si los leemos detenidamente notaremos, y aquellos que pueden ser, les gustan esos detalles, no está mencionada la tribu de Dan. La tribu de Dan participó en la idolatría en Jueces capítulo 18 y este número parece representar a aquellos que no participaron de la idolatría del mundo. Más adelante, como lo estudiaremos en los pasajes siguientes, no se arrepintieron de la idolatría a pesar de las calamidades que estaban recibiendo, pero los siervos que son sellados, que son apartados, que son rescatados por Dios, esa cantidad es innumerable y ellos tampoco participaron de la adoración de dioses falsos. El versículo 9 nos dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero con vestiduras blancas. Esta escena es gloriosa porque nos habla de una multitud innumerable que nadie puede contar, y es bien interesante porque Juan en el versículo 4 escucha el número, pero cuando nos dice el versículo 9, miró lo que significaba ese número, y es una multitud de pueblos, de lenguas que adoran. El versículo 10 dice que clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. A esa adoración se unen los ángeles, también los ancianos, los 4 seres vivientes. Nos dice el versículo 11, todos caen sobre sus rostros delante del trono en adoración, diciendo: amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios extiende salvación a pueblos, linajes y también a diferentes lenguas en todo el globo, en todo el planeta. Dios continúa sellando, continúa salvando, y también su obra se completará perfectamente en esta tierra.
Hermanos, este es un tiempo propicio para adorar a Dios por todos aquellos que están siendo salvados de la ira del Cordero. Dios sigue salvando aún en medio de la pandemia. Dios está dirigiendo estos tiempos para que todos seamos sensibles a su voz y volvamos a Él en arrepentimiento. Que la iglesia sea renovada en su entendimiento del Evangelio, pero también que se produzca salvación a aquellos que jamás han escuchado las buenas nuevas de salvación. Unámonos en adoración y participemos también juntamente con todos los ángeles que dice la Biblia también que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Unámonos a la adoración del trono de Dios en acción de gracias y también al clamor de todos los que están siendo salvados y han sido añadidos a este pueblo que ha sido rescatado. Y precisamente esto nos lleva al segundo punto. El primer punto vimos que Dios conoce a todos sus siervos, la cantidad perfecta de siervos. Dios sigue el avance de esa salvación para su pueblo. Y entonces, en segundo lugar, Dios rescata a todos sus siervos, de los versículos 13 en adelante. Aquellos que han sido conocidos por Dios son rescatados también por Dios. El versículo 13 hay una pregunta: ¿quiénes son y de dónde han venido? Y el anciano responde entonces: ¿quiénes son aquellos que están delante del trono de Dios? Vienen de la gran tribulación. En otras palabras, dice el versículo 14, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquellos que son rescatados de esa tribulación, nos da la idea y nos está mostrando esa imagen que aquellos que son sellados, rescatados y hacen parte de este pueblo santo que adora juntamente con los ángeles, con los ancianos, viene de la angustia. Ha sufrido aflicción, ha sufrido las tensiones de este mundo y precisamente fueron rescatados, como nos lo dice el capítulo 14 más adelante, los identifica como aquellos que han sido sacados de la tierra. No han sido sacados propiamente de sus aflicciones, pero el Cordero ha limpiado sus vestiduras. Aquellos que han creído por la fe en Jesucristo han limpiado todas sus almas, han sido perdonados sus pecados, han creído en Jesucristo, han sido ahora declarados dignos, revestidos de la justicia cuando se acercaron al trono de Dios en arrepentimiento, creyendo que Jesucristo es verdaderamente ese Cordero que libra de la muerte eterna. El versículo 14 dice que han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esa palabra emblanquecido es la misma usada en la transfiguración, de tal manera que aquellos que han sido lavados ahora resplandecen en la limpieza de sus almas y sus corazones, porque pertenecen ahora a un pueblo que glorifica y adora a Dios. Aquellos que son conocidos por Dios son aquellos que han sido perdonados por el Cordero, que se han arrepentido y sus vidas dan testimonio coherente con ese arrepentimiento, están dispuestos a ser fieles hasta la muerte, a dar sus vidas inclusive, porque se identifican también con el Cordero. Sin embargo, aquellos que consideran este mundo su hogar y este mundo como la única fuente de su esperanza, no necesitan ser rescatados. Hay algo que se denomina el síndrome de Estocolmo, y esto le sucede a aquellos que se identifican tanto con aquellos que los han capturado, que no quieren salir del secuestro cuando son
inclusive maltratados, tienen empatía con aquellos que los afligen. Hermanos, es probable que también meditemos en ello para que no nos dé el síndrome de Estocolmo estando en un mundo que está totalmente cautivo por el pecado, donde todas las angustias y hay idolatría y hay todo tipo de rebeldía contra el Señor, y nosotros que pertenecemos a Cristo participemos también pensando como este mundo y quizás no queriendo ser rescatados. Esa pregunta es muy importante y quiero hacértela en esta hora, joven, hermano, hermana, ¿de verdaderamente quieres ser rescatado de este mundo? Examinemos nuestros corazones, qué tanto también estamos afianzados en este mundo, de tal manera que quizás amamos tanto esta tierra que no pensamos en ese rescate. Amemos a nuestro Señor Jesucristo por encima de este mundo. El versículo 15 en adelante nos dice que los siervos de Dios estarán para siempre delante de su trono, sirviéndole día y noche, y esto nos da la idea de que se trata de una comunión eterna con Él. Estar eternamente en la presencia de Dios significa ser saciados del hambre espiritual. Versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. El hambre espiritual llena los corazones de las almas. La sed del alma tiene que ver con esa sed que realmente todos andan buscando en las cosas materiales, andan buscando en el éxito, andan buscando en el dinero, andan buscando en los placeres de esta tierra. Todos buscan afanosamente una aceptación, pero están buscando en cisternas rotas, porque finalmente no van a poder ser saciados. Pero el Cordero, nuestro Señor, dice que aquellos que han sido rescatados, conocidos por Dios y rescatados de este mundo, serán para siempre saciados por el Cordero. El Cordero proveerá todas las necesidades del alma a sus siervos, guiará a fuentes inagotables de aguas que saciarán eternamente la sed del alma y consolará para siempre, enjugando toda lágrima de los ojos de sus siervos. Quizás para algunos el secularismo ha arrebatado toda noción eterna porque únicamente piensan en lo terrenal, piensan en el hoy, no tienen temor por sus almas, no tienen temor por lo que pasará después de la muerte, porque creen que la muerte es el final de todo, sin embargo es el comienzo de lo eterno, de la vida eterna, la cual no puede ser proporcionada por el secularismo porque ni siquiera piensa en eso. El secularismo de este mundo que no piensa ni teme a Dios jamás podrá ofrecer el consuelo que nos ofrece únicamente el buen pastor. Ser pastoreados por ese Cordero, dice el versículo 17, el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. No permitas, hermano, que este mundo que no piensa en lo eterno te arrebate la esperanza de estar para siempre pastoreado por el único Cordero inmolado, el cual ahora está revestido de gloria, de justicia, y también esos manantiales inagotables están dispuestos para ti. Quizás las aflicciones, las tensiones y las presiones de este mundo dirigen a la humanidad a buscar respuestas en esta tierra. Pero este tiempo es un preludio también, donde Dios está dando la oportunidad para el arrepentimiento a aquellos que no conocen a su Creador, ni siquiera han pensado que hay un Creador porque se piensan que se han creado ellos a sí mismos y que ellos mismos se valen por sus propios medios. Te hablo a ti, quizás solamente has pensado que tu vida es materia,
Nadie se ha fijado en ti, nadie ha posado la mirada porque crees que no eres importante, pero el Cordero pagó el precio por tu alma, por tu vida, para saciarte. Esa búsqueda ha terminado porque si te acercas al Cordero, si te arrepientes, si te reconcilias con Dios, entregándole todo tu pecado y estás dispuesto para despojarte de toda la esclavitud que antes quizás te tenía cautivo, ahora adora al Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Ríndete a Él. Este es el preludio de salvación. No menosprecies el llamado del Rey. No menosprecies, por favor, el llamado al arrepentimiento. Ríndete allí donde estás. Allí confiesa tus pecados. Entrégale tu alma para que seas consolado para siempre, para que seas conocido por siempre entre aquellos que van a ser sellados, y únete a la adoración celestial para cantar y proclamar salvación a tu alma. Este es el tiempo de adoración, por haber sido conocidos por Dios, por haber sido rescatados por el Cordero y por su sangre. Y este es el tiempo de salvación. Oremos. Padre, gracias porque tu palabra es fuente eterna de gracia para nosotros. Gracias por este interludio, esta pausa en la destrucción total, en la cual provees también salvación y sigue completando el número de aquellos que son rescatados. Quizás no vamos a ser rescatados de nuestras aflicciones, de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos por el pecado de este mundo, pero sí estaremos para siempre contigo, pastoreados para siempre en una eternidad gloriosa con tu Hijo. Gracias, Señor, por darnos este privilegio, por Jesucristo y por la salvación que nos has dado. En su nombre oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Familia, el Señor nos ha dado el privilegio de hacernos partícipes de un día santo y glorioso, su día. Israel gustó inicialmente de esta bendición para que pudieran adorar comunitariamente al Señor y pudieran meditar de manera especial en Él. Esta bendición se ha trasladado a nosotros, a la iglesia, y hoy en su día damos gracias a Él por esta bendición de su palabra y de conducirnos a la meditación y a la oración como su pueblo. Como pastores estamos profundamente agradecidos por sus súplicas a favor de nosotros para exponer con fidelidad y con un testimonio vivo la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis ha sido todo un desafío hermenéutico y homilético, pero que ha sido de gran provecho para todos. Y para que siga siendo de más edificación, tendremos un foro acerca de Apocalipsis y lo que le acompaña, la escatología bíblica, los días sábado a las 6 de la tarde, cada 15 días, comenzando con el sábado 1 de agosto. Allí socializaremos todos los interrogantes que puedan surgir de este libro y de este tema en particular. Lo haremos por la plataforma Zoom para que haya una interacción más cercana y participativa. Juntamente con esto, queremos invitar a toda la iglesia ante la aspiración y el anhelo de que el Señor nos congregue pronto. Que tengamos el día domingo como su día y tengamos un enfoque más solemne y edificante. Si tienes y familias, si tienen la oportunidad de reunirse con otros hermanos por los medios virtuales para este estímulo, bienvenido sea. Hay algunos grupos de comunión que están habilitándose para este ejercicio de escuchar las predicaciones, meditar en las preguntas que dejamos en la descripción de los videos y para orar
juntos. Recuerden, mis hermanos, que no pretendemos reemplazar lo que bíblicamente está establecido, y es el de congregarnos. Pero sí deseamos cultivar una disciplina en este día santo, mientras esperamos la comunión presencial por la que hemos y estamos clamando. Familia, que la gracia, la paz y la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. A continuación, escucharemos la segunda predicación de Apocalipsis para el día de hoy. Un gusto tener la posibilidad nuevamente de compartir juntamente con ustedes este tiempo para escudriñar, para reflexionar nuevamente, para meditar en la palabra de Dios, continuando con el estudio que llevamos hace unas semanas del libro de Apocalipsis. En este tiempo vamos a leer Apocalipsis capítulo 8 versículos 1 al 12. Si quiere buscarlo en su Biblia, por favor, Apocalipsis 8 versículos 1 al 12. Y quiero leerlo en la nueva versión internacional. Le ruego que preste mucha atención y vamos a leerlo. Seguidamente oramos y damos inicio a este tiempo de reflexión en la palabra del Señor. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Tocó el primero su trompeta. Fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre, y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Tocó el segundo ángel su trompeta, y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. Tocó el tercer ángel su trompeta, y una enorme estrella, que ardía como una antorcha, cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama Amargura, y la tercera parte de las aguas se volvió amarga, y por causa de esas aguas murió mucha gente. Tocó el cuarto ángel su trompeta, y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Oremos juntos. Señor, te doy gracias y te damos gracias por darnos el privilegio de poder acercarnos a tu palabra, de poder dirigirnos ahora en oración a ti, Señor, rogándote que nos des la comprensión, nos des el entendimiento espiritual de tu palabra, que podamos reconocer, Señor, cómo tu palabra es gloriosa, nos muestra tu grandeza, nos muestra tu santidad, tu majestad, tu justicia, Señor. Te exalta a ti, nos presenta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que podamos apreciarla, que podamos apreciar tu gloria y tu majestad, Señor. Que produzca en nosotros gozo, consuelo, arrepentimiento, convicción de pecado, Señor. Que nos guíe hacia ti, amado Padre. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, mis amigos, a la luz de este pasaje que acabamos de leer, quiero que consideremos y nos preguntemos qué actitud asumir
ante el silencio del juicio que se aproxima? ¿Qué actitud asumir ante el silencio del juicio que se aproxima? Justamente ese es el título de este mensaje, ante el silencio del juicio que se aproxima. ¿Y cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver en 2 puntos. Este pasaje lo he dividido en 2 secciones. La primera sección, versículo 2 al versículo 5, y es: la iglesia ora, Dios juzga. La iglesia ora, Dios juzga, es la primera sección, versículos 2 al versículo 5. Y la segunda sección, versículos 6 al 12, y es: las fuentes de confianza son reducidas. Esa sería la segunda parte de este mensaje. Las fuentes de confianza son reducidas. Juan inicia esta sección que acabamos de leer recordándonos algo muy importante, y es que Jesucristo, el Cordero, como el pastor Nicolás nos enseñaba hace unos días, en el capítulo 5, el león cordero victorioso, es el león cordero glorioso que nos presentó en el capítulo 5. Él es quien está abriendo cada uno de los sellos y es quien está desatando los juicios que Dios ha decretado. Acabamos de leer cómo se abre este séptimo sello, y es allí como Juan retoma esta apertura de los sellos, particularmente con el séptimo sello que acabamos de leer. El versículo 1 dice: cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo, como por media hora. Cada vez que el Cordero abrió los primeros sellos, Juan nos narró lo que escuchó. Pero en este séptimo sello, como acabamos de leer, dice que cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo, como por media hora. Juan dice que no escuchó nada, sino que particularmente hubo silencio, y eso es algo diferente respecto a los sellos anteriores. Esto nos debe generar una expectativa. Hay un silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué esperarías tú que ocurra luego de este silencio? ¿De qué se trata este silencio? ¿Qué va a ocurrir después? Así que revisemos la primera actitud. Ante el silencio del juicio que se aproxima, la iglesia ora, Dios juzga. Luego de este silencio que se hizo en el cielo, Juan nos está narrando la preparación de un juicio. El versículo 2 dice: y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Estos ángeles están dispuestos, son 7 ángeles, y cada uno de ellos recibe una trompeta. Las trompetas en Israel eran empleadas para las ceremonias religiosas, pero también eran usadas para el llamamiento a la guerra contra los enemigos. Era como una señal de alarma, de alerta. Al darse las 7 trompetas a estos ángeles, lo que estamos viendo aquí es la disposición para la guerra desde el cielo. El versículo 3 y 4 dicen: se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Aquí aparece en escena otro ángel, diferente a los 7 que recibieron las trompetas. Este ángel está de pie frente al altar y en su mano tiene un incensario de oro. A este ángel se le entrega mucho incienso, y ese incienso será ofrecido a Dios junto con las oraciones de todos los santos, como el pasaje lo señala. Como el capítulo 6 nos muestra, y también vimos con nuestro pastor Cristian, como él nos enseñaba, en la apertura del 5º sello particularmente, las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio y la palabra de Dios, presentaban sus oraciones clamando. Estas almas que estaban delante de la presencia de Dios clamaban a Dios que Él ejecutara su justo juicio y su castigo en contra de los enemigos. Aquí en nuestro pasaje pasa algo semejante. Vemos como también las oraciones de los santos creyentes que aún no han partido, es decir, la iglesia que aún se encuentra sobre la tierra,
también eleva sus oraciones a Dios, y estas oraciones o esta oración es recibida en el cielo y es atendida en el cielo, es tomada en el cielo. Finalmente, estas oraciones son unidas al mucho incienso que, como leímos, se le entregó a este ángel. Y él lo recibe para quemar y ofrecer a Dios, probablemente como un aroma agradable, como lo veíamos o como se lee en el Antiguo Testamento. El versículo 5 dice: luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. El ángel, con el incensario lleno del incienso y las oraciones de los santos, le suma las brasas del altar y arroja todo esto sobre la tierra, y el resultado es que en la tierra se producen truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Entonces, sin duda, este silencio es el silencio previo a un juicio que se aproxima. Ante el silencio del juicio que se aproxima, ¿es correcto orar para que Dios ejecute ese juicio? Y la respuesta es un sí contundente. Todos los hombres, sin excepción, la mayoría de los hombres, dentro de lo que es cuerdo, dentro de la cordura, reconocemos como legítimo clamar ante la injusticia. Nos identificamos cuando oímos voces que se levantan para condenar la maldad, y sobre todo esa maldad que afecta a los más débiles, sin duda. Y aún cuando escuchamos esas voces, estamos dispuestos a unirnos a ese clamor y a exigir muchas veces esa justicia, que se ejecute esa justicia, que se haga esa justicia, y eso lo consideramos correcto, lícito y digno. Y sabemos que cuando hacemos ese tipo de clamores estamos haciendo lo correcto. Bueno, justamente el Evangelio nos muestra eso. Segunda de Tesalonicenses 1, versículos 6 al 8 nos dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús en el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. ¿Con qué propósito? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que es justo que Dios pague con tribulación a los que atribulan a su pueblo, a los que se niegan a la verdad, a los que se niegan a obedecer el Evangelio, la buena noticia de nuestro Señor y Salvador. Es justo, dice la Escritura, es correcto. Mis hermanos, es correcto entonces manifestar a Dios en oración nuestro dolor por las injusticias que ocurren en este mundo. Es correcto elevarlo a Dios como una petición, como una oración. Es correcto en esa oración pedirle que Él haga justicia en contra de sus enemigos, en contra de los que hacen maldad, en contra de los que cometen pecado. Es correcto orar de esa forma. Así que podemos orar pidiendo por ese justo juicio de Dios en contra de un mundo rebelde, en contra de un mundo que es injusto. Entendamos que nuestras oraciones son recibidas delante de la presencia de Dios, como lo acabamos de leer en este pasaje. También que Dios juzgue es una muestra de su bondad. Es bueno que Dios sea un juez, porque Él es un juez justo. Es bueno que Dios juzgue. Pedirle que Él juzgue la maldad es pedirle también que Él manifieste su bondad. Es pedirle que Él también sea reconocido por su justicia. Y Dios es bueno, por tanto, Dios es justo. No puede ser de otra forma. Su juicio, el juicio de Dios, implica guerra contra sus enemigos y afectará todo lo creado, como leímos, pues Dios es el soberano y es el dueño absoluto de todo lo que existe. Y con eso en mente, reconociendo esta soberanía de Dios, vamos a pasar a nuestro segundo punto. Acabamos de ver que la primera actitud es que la iglesia debe orar, que Dios juzgue. Y ahora vamos a pasar a la segunda actitud. Ante el silencio del juicio que se aproxima, las fuentes de confianza son reducidas.
versículos 6 al 12. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Tocó el primero su trompeta, y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Tocó el segundo ángel su trompeta, y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. Tocó el tercer ángel su trompeta, y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama Amargura, ajenjo dicen otras versiones, y la tercera parte de las aguas se volvió amarga, y por causa de esas aguas murió mucha gente. Tocó el cuarto ángel su trompeta, y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. En este segundo punto vemos cómo estas trompetas, los ángeles empiezan a tocar y suenan los primeros 4 toques de trompeta. Y Juan nos narra lo que ocurre en la tierra al toque de esas primeras 4 trompetas, que son ejecutadas como juicio de Dios. Ante los 4 toques de las trompetas se ven afectadas una tercera parte de los árboles y toda la hierba verde, una tercera parte del mar y los seres vivos que habían allí y las embarcaciones que habían allí. También una tercera parte de las fuentes de agua dulce, y eso hizo que mucha gente muriera por causa de esas aguas amargas. Una tercera parte de las fuentes de luz, el sol, la luna y las estrellas, y esto afectó la luz en la tierra en una tercera parte. La pregunta es, ¿por qué una tercera parte solamente? ¿Por qué no fue afectado todo por completo? ¿Por qué solamente una tercera parte? Creo que con esta manera de ejecutar su juicio, porque estamos viendo el juicio de Dios, Dios deja ver su misericordia aún en medio de su justo castigo, como lo leíamos en Tesalonicenses. Y al disminuir aquellas cosas que le generan al hombre confianza y autosuficiencia, está confrontando a la humanidad. Una tercera parte para mostrarle a la humanidad, para confrontar a la humanidad, incluso para manifestar en algo esa misericordia de Dios, aún en medio de su juicio. Ahora en Colombia estamos próximos a celebrar nuestra fecha nacional de independencia, el 20 de julio, en la que recordamos que pasamos de ser una colonia de España a una nación libre e independiente. A Dios, quien es el gobernante por excelencia, justo, le hemos declarado como seres humanos nuestra independencia. Nos apartamos de Él para hacer lo que nos place. Negamos la verdad y vivimos en nuestro propio pecado, a nuestra propia manera, bajo nuestros propios criterios. Y es como si le hubiéramos declarado un grito de independencia a Dios, quien es el soberano, absoluto, justo, bueno, por excelencia. Romanos nos habla un poco de eso. Romanos 1, 21 al 25 nos dice que es cierto que los hombres conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente del hombre quedó en oscuridad y en confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, los hombres rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces, dice Romanos, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón, los entregó a eso. Como resultado, los hombres usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y de esa forma rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios había creado, pero no sirvieron
al Dios mismo que las había creado, quien es digno de eterna alabanza. En este juicio que acabamos de leer sobre la tercera parte, Dios está reduciendo considerablemente las fuentes de recurso a las que los hombres tenemos acceso. Eso es lo que ocurre al toque de estas 4 primeras trompetas. Y esto nos debe llevar a reconocer que lo más glorioso y majestuoso no es la tierra en sí misma, de donde obtenemos esos recursos, sino que es el único Dios creador, el cual, de acuerdo con Romanos, es bendito por los siglos. Y hay un problema serio, y es que los seres humanos, en nuestra independencia y rebeldía en contra de Dios, hemos endiosado la creación, hemos magnificado y endiosado la creación con el fin de sustentar el engaño de considerarnos autónomos, autosuficientes y mantener nuestra idea de independencia de Dios con el fin de vivir a nuestra manera, de vivir en su contra, de vivir en nuestra maldad. Hermanos, amigos, esta es una idea insensata y tonta. Los recursos que usamos en esta tierra no provienen de la tierra en sí, no provienen en sí mismo de la tierra, sino que provienen del Dios creador, quien es soberano sobre todo. Él es el dueño de la creación y Él es el que a través de la tierra, el que a través de la vegetación, del mar, de los ríos, de las fuentes de luz, Él es el que a través de eso suple al hombre, bendice al hombre, guarda al hombre. Es Él y no es la tierra, y no es nada sobre esta tierra, sino es Dios mismo. Entonces, este juicio que se ejecuta sobre una tercera parte de esto que ya vimos tendría que llevarnos en esta hora a reflexionar finalmente cómo es Dios mismo, el creador soberano sobre todo, el que nos sustenta, y apartarnos de endiosar y adorar la creación solo con el propósito de justificar nuestro pecado y nuestra maldad, negando a Dios de esa forma. Dios juzgará justa y severamente a todos los hombres, y lo va a hacer de forma definitiva. Más aún, la muestra de su misericordia debería conducirte, mi amigo, a que puedas reconocer que sin Jesucristo ningún hombre estará preparado para enfrentar este severo juicio que viene. Ningún hombre está preparado para enfrentar la ira justa de Dios si estás sin Jesucristo. Pero también hoy estás a tiempo de reconocer que solo por medio de Jesucristo, el Cordero de Dios, tú podrás ser librado del juicio que es anticipado por un silencio solemne. Reconoce a Jesucristo. Reconoce cómo en Jesucristo hay misericordia y hay una manifestación de gracia y de misericordia de Dios aún. Y vuélvete a Jesucristo. Te invito a que oremos y que reflexionemos de qué actitud asumir ante el silencio del juicio que se aproxima. La iglesia ha de orar pidiendo el juicio que se aproxima. Y los no creyentes han de acercarse a Jesucristo aún a tiempo, aún en este espacio de misericordia y de gracia de Dios, pidiendo perdón y volviéndose y arrepintiéndose de su independencia en contra de Dios. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias por tu palabra. Queremos agradecerte y alabarte, Señor, porque nos has permitido, Dios, reconocer cómo tú eres un Dios justo. Y eso es bueno, Señor. Eres un Dios que no tendrás por inocente al culpable, Señor. Y que has provisto en Jesucristo una fuente de redención, de perdón para los hombres que somos culpables, todos los hombres sin excepción. Tu iglesia, somos esos hombres y mujeres que a lo largo de la historia hemos reconocido nuestro pecado y maldad y hemos acudido a Jesucristo para hallar en Él nuestro perdón, nuestra reconciliación para contigo, Señor. Te pido y te ruego, Señor, que todos aquellos
que hacemos parte de tu iglesia, podamos orar, Señor, pidiéndote que seas tú mismo obrando tu juicio sobre un mundo, Señor, que se opone delante tuyo, Señor, que se resiste a tu voluntad, que niega la verdad y cuya mente está oscurecida, Señor. Que esas oraciones puedan llegar delante de tu presencia, como nos enseña este pasaje, y que tú ejecutes tu justicia y tú seas exaltado, honrado y adorado por esto, Señor. También te ruego, Señor, porque aquellas personas que aún, Señor, no reconocen en Jesucristo el perdón de pecados, la reconciliación contigo y la salvación exclusivamente en Él, y aún adoran, Señor, a la obra de tus manos para justificarse a sí mismos, hoy puedan, Señor, volverse a ti, ser convencidos por tu palabra y reconocer, Señor, la salvación gloriosa y la gran misericordia que otorgas en Jesucristo, quien soportó tu juicio para no ser nosotros bajo ese juicio, por cuanto Él lo soportó por todos aquellos que confían genuinamente y verdaderamente en su nombre. Gracias te damos, Señor, que tú seas exaltado por tu justicia, que tú seas exaltado por tu misericordia, amado Dios. Te lo ruego, te lo rogamos, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Que tengan un excelente resto de día. Que Dios les bendiga y que tengan la posibilidad de reflexionar en las preguntas y de compartirlas en familia si tienen esa posibilidad, o con otros hermanos, tener la posibilidad de reflexionar y de seguir siendo edificados por la palabra del Señor. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga.